Bienvenidos. Aquí encontraremos material que servirá de apoyo para el desarrollo de las actividades de la unidad 1. Haga clic en la X para cerrar y ver el material didáctico. Consideraciones eléctricas. Voltaje. La tensión, voltaje o diferencia de potencial, es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. Se puede medir con un voltímetro. En el Sistema Internacional de Unidades, la diferencia de potencial se mide en voltios, V. Consideraciones eléctricas. Corriente eléctrica. La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Su unidad de medida es CS1, coulombios sobre segundo, unidad que se denomina amperio, A. Haga clic en ver animación. Consideraciones eléctricas. Tipos de cargas. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia que se presenta en dos tipos. Estas llevan ahora el nombre con las que Benjamin Franklin las denominó: cargas positivas y negativas. Cuando cargas del mismo tipo se encuentran, se repelen, y cuando son diferentes se atraen. Con la llegada de la teoría cuántica relativista, se pudo demostrar formalmente que las partículas, además de presentar carga eléctrica, sea nula o no, presentan un momento magnético intrínseco, denominado spin, que surge como consecuencia de aplicar la teoría de la relatividad especial a la mecánica cuántica. Haga clic sobre los botones para ver más información. Cargas inductivas. Las cargas inductivas generalmente son aquellas en las que la electricidad circula a través de bobinas. Normalmente son motores, tales como ventiladores, frigoríficos o transformadores, que se encuentran en la mayoría de los aparatos electrónicos, como televisores, ordenadores, o lámparas fluorescentes. Cargas resistivas. Las cargas resistivas son simplemente aquellas en las que la electricidad produce calor, y no movimiento. Típicas cargas de este tipo son las lámparas incandescentes, o los radiadores eléctricos. Cargas capacitivas. En las cargas capacitivas como los condensadores, la corriente se encuentra adelantada respecto al voltaje. Factor de potencia adelantado. Tienen como principal objetivo la inserción de compensación de energía reactiva excedente junto a las empresas eléctricas. Consideraciones eléctricas. Cables eléctricos. Se aplica este concepto a los cuerpos capaces de conducir o transmitir la electricidad. Un conductor eléctrico está conformado usualmente de cobre. Este puede ser de alambre, es decir, una sola hebra o un cable formado por varias hebras o alambres retorcidos entre sí. Los materiales más utilizados en la fabricación de conductores eléctricos son el cobre y el aluminio. Haga clic sobre los botones para ver más información. Tipos de conductores. La sección 310 de la NTC 2050, establece requisitos generales de los conductores y sus denominaciones de tipos, aislamiento, rótulos, etiquetas, resistencia mecánica, capacidad de corriente nominal, y usos. Si no se especifica otra cosa, los conductores son de cobre. El calibre mínimo para utilizar debe ser 14 AWG, en cobre. Cuando van instalados en canalizaciones, los conductores de calibre 8 AWG y mayores deben ser del tipo cableados. Es decir, no se aceptan conductores sólidos o alambre. Haga clic en el botón siguiente para continuar. Según su constitución, alambre, conductor eléctrico cuya alma conductora está formada por un solo elemento, o hilo conductor. Cable,
Conductor eléctrico cuya alma conductora está formada por una serie de hilos conductores o alambres de baja sección, lo que le otorga una gran flexibilidad. Haga clic en el botón siguiente para continuar. Multiconductor. Conductor de dos o más almas conductoras aisladas entre sí, envueltas cada una por su respectiva capa de aislación y con una, o más cubiertas protectoras comunes. Monoconductor. Conductor eléctrico con una sola alma conductora, con aislación y con, o sin cubierta protectora. Haga clic en el botón siguiente para continuar. Cables para media tensión. Los cables de media tensión están conformados básicamente por un conductor, cobre, o aluminio. Un blindaje sobre el conductor, XLPE, semiconductor, el aislamiento, XLPE, o EPR, nivel 100%, o 133%, un blindaje del aislamiento, XLPE, semiconductor, una pantalla metálica, cinta de cobre o hilos de cobre, y la cubierta exterior o chaqueta, PVC, o PE, conductores y pantallas bloqueados contra la migración longitudinal de humedad. Las principales configuraciones utilizadas son cables monopolares, con sus variantes de pantallas, cables tripolares, 3 fases cableadas bajo una cubierta común, y cables triplex, 3 fases con chaquetas individuales, cableadas entre sí. Haga clic en el botón siguiente para continuar. Cables de acometida. La sección 338 de la NTC 2050 establece requisitos generales de los cables de acometida, los cuales están conformados por un conjunto de uno, o varios conductores con, o sin cubierta interior. Pueden ser del tipo SER, CEU, o UCE. El calibre mínimo de los cables de acometida de cobre, no debe ser inferior a 8 AWG. Haga clic en el botón siguiente para continuar. Cables de aluminio desnudo. Los conductores de aluminio desnudo son usados para transmisión y distribución de energía eléctrica en líneas aéreas. Los metales más utilizados para su fabricación son aluminio 1350H19, aleación de aluminio 6201T81, y acero recubierto con zinc, o con aluminio. Las principales configuraciones de los cables de aluminio desnudo son conductores A, C, formados por alambres de aluminio 1350H19. Conductores A, C, formados por alambres de aleación de aluminio 6201T81. Conductores ACSRG, formados por alambres de aluminio 1350H19 reforzados con alambres de acero recubierto con zinc. Haga clic en el botón siguiente para continuar. Cables de cobre desnudo. Los conductores de cobre desnudo son usados para transmisión y distribución de energía eléctrica, en líneas aéreas, sistemas de puesta a tierra y como conductores de neutro. Se fabrican conductores de cobre 3 tipos de temple: duro, semiduro y suave. Los primeros son utilizados en líneas aéreas, donde es requerida una mayor carga de rotura, mientras que los otros temples son utilizados en sistemas de puesta a tierra. Haga clic en el botón siguiente para continuar. Cables de baja tensión. Se utilizan en el proceso de distribución y van desde la salida del transformador hasta la conexión con los equipos. Dentro de esta familia se encuentran principalmente cables para 600 voltios. De forma básica, un cable de baja tensión está compuesto por uno, o varios conductores de cobre y materiales que componen el aislamiento, o la chaqueta, que generalmente son plásticos. Opcionalmente se construyen con pantalla electrostática, y en algunas aplicaciones específicas con armaduras para protección mecánica. Los materiales de aislamiento más usados son el PVC, el polietileno termoplástico, PE, y el polietileno reticulado, XLPE. Consideraciones eléctricas. Puesta a tierra y neutro.
Se le denomina puesta a tierra a lo que comprende toda la ligazón metálica directa, sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo, con objetivo de conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias de potencial peligrosas y que al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de falta o de las descargas de origen atmosférico. Este sistema de protección se basa en impedir que se produzcan tensiones o diferencias de potencial superiores a los 24 voltios, mediante la colocación de conductores paralelos a los conductores de fase, capaces de enviar a tierra cualquier corriente de fuga, de derivación, o las debidas descargas atmosféricas. Haga clic sobre los botones para ver más información. Neutro. El neutro sirve para determinar la diferencia de potencial entre las fases, es decir, el voltaje de fase llámese monofásico, bifásico, o trifásico. La Tierra es un dispositivo de protección que determina la resistencia de la estructura o de la carcasa que rodea al circuito. Ejemplo. Si conectamos un TV al potencial, llamémosle contacto, vemos que la clavija tiene una pata más ancha que la otra. Esta pata es el neutro. Si la invertimos lo que energizamos es la carcasa y si no está aterrizado el contacto, el aparato al poco tiempo sufrirá un desperfecto, o en un sobrevoltaje se dañará. Componentes de un polo a tierra. Cable cobrizado, regleta de conexiones, varilla de cobre, grapa de fijación. Haga clic en el botón siguiente para ver la animación de puesta a tierra. Pase el mouse por cada una de las letras para conocer más sobre los componentes de un polo a tierra.